¿Cómo están, familia? ¿Cómo están de este lado? ¿Y de aquel otro lado cómo estamos? Es una bendición poder estar aquí después de adorar a Dios, preparar nuestros corazones para recibir la palabra. Damos gracias a Dios por lo que Dios estaba haciendo, lo que está haciendo en este tiempo y lo que tiene preparado para nosotros, lo que tiene preparado para ti, lo que tiene preparado para tu familia, lo que tiene preparado para esta iglesia y lo que tiene preparado para esta ciudad. Es grande. Así que le puedo pedir que si puede brindarle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo en esta mañana. Y puedes saludar al que está a tu lado con una sonrisa. A ver si puede voltar con el que está a su lado y regalarle una sonrisa. Tenemos que prepararnos, estar alegres, contentos por poder adorar a Dios, tener la oportunidad en este día de poder exaltarle y agradecerle a Dios. Yo creo que hay mucho por qué agradecerle a Dios. Y lo número uno es la vida. Es porque estamos aquí y hoy tenemos la oportunidad de oír la palabra de Dios que hemos estado compartiendo durante este tiempo, que ha sido de bendición. Y creo que ha habido o ha quedado la palabra muy especial que ha tocado tu corazón, que ha tocado tu vida. Y el plan, el propósito es que Dios te bendiga, que al oír cada palabra sea de bendición para ti, sea de fortaleza, que sea de ánimo. La palabra que venga a traer gozo a tu corazón y a traer la fortaleza, la fuerza que necesitas para seguir navegando en este mundo. Con cuántas situaciones nos encontramos, pero la palabra de Dios viene a ser una obra muy especial, especialmente en cada creyente. Para los creyentes, para los que no son creyentes todavía, para los que ya recibieron a Jesús y sirven al Señor, y los que no le han entregado su vida a Cristo y estás por primera vez en esta mañana, espero que sea de bendición para tu vida, que Dios toque tu corazón, que puedas salir bendecido, que puedas recibir la promesa para tu vida, porque la promesa es para todos aquellos que creen en Él. Y espero que en esta mañana sea de bendición para ti y pueda el Señor bendecir tu corazón. Y voy a invitarte que en este momento cierres tus ojos ahí donde estás y vamos a hacer una oración. Padre, en esta mañana te honramos, te adoramos. Tu presencia está aquí, Señor, y honramos tu presencia. Permite, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, que esté preparado para recibir la palabra. Esa palabra, Señor, que es como toda espada, Señor, que entra en lo más profundo del corazón y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que tu palabra, Señor, penetre en lo más profundo. Y declaro, Señor, conforme a tu palabra, que dice que tu palabra no volverá a ti vacía. Haz la obra y que venga a recibir el efecto de tu palabra el corazón, Señor, necesitado. El corazón, Señor, que viene quizás, Señor, con muchas situaciones, pero este día yo declaro, Señor, victoria en medio de cualquier necesidad, porque sé, Señor, y declaro que tu presencia está aquí, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Las personas son libertadas, Señor, según en cualquier necesidad que pueda estar cruzando. Hoy declaro libertad, porque tu palabra viene a traer libertad a ese corazón, Señor, que viene necesitado especialmente de ti, Señor. Permite que en este tiempo podamos disfrutar tu presencia, tu palabra, Señor, podamos recibirla con alegría, con gozo, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Acuérdense que hacemos un tiempo que tenemos para poder respirar profundamente. Acomódese en su silla, póngase cómodo para oír la palabra de Dios. Voy a pedirle que si puede respirar profundamente. Y pueda decir, Señor, gracias, porque el respirar es el aliento de vida. Respiramos la vida, ¿no? Y damos gracias a Dios porque nos da esta oportunidad. Y sé que es una oportunidad especialmente para compartirle la palabra que espero que sea de bendición para su vida. De eso se trata, de que pueda salir bendecido y fortalecido, no para recibir una información,
No es para recibir solamente un dato, es para que tu vida sea bendecida a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que le invito a que ponga toda la atención que pueda. No sé en qué momento usted va a necesitar poder descansar en las promesas de Dios y descansar en la palabra que viene a bendecir tu vida, y en el momento de necesidad tú puedas saber y decir, como el salmista, el Salmo 23, todos lo conocemos, pero es una experiencia que realmente podemos experimentar cada uno que sirve a Dios en los momentos cuando andas en el valle de sombra y de muerte, y puedes decir, el Señor es mi pastor, no como una frase repetida como muchos la hacen, sino algo que puedas sentirlo de lo más profundo del corazón y puedas decir, Señor, que en el momento de necesidad, yo sé, Señor, que tú eres mi pastor y tienes cuidado de mí. ¿Sabe eso? Dios quiere que aprendas o aprendamos a descansar en Él, tomando la palabra, la promesa que Dios te da para ti, tú que estás por primera vez, y para todos, que puedas confiar en la palabra, porque esto es importante. Que puedas hacer esta declaración en tu vida, no como una frase, sino como una experiencia de decir, el Señor tiene cuidado de mí. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Hablo un poquito de esto para poder centrarnos en la palabra de Dios, en las promesas que Dios nos da, y que en este estudio que hemos estado desarrollando en este tiempo acerca de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, y estos temas que hemos estado desarrollando a lo largo de este tiempo, el domingo pasado terminamos el capítulo o la sección o la lección número 8. ¿Alguien se acuerda? Dos personas podían decir de qué se habló, de algo que resaltó en tu vida. ¿Habrá alguien, dos personas que pudiera decir, se habló de esto? Acuérdese que la fe viene por oír la palabra, entra al corazón, penetra lo más profundo de nuestro corazón, no solamente en el pensamiento. El primer Adán, ¿verdad? El primer Adán, se habló del primer Adán. Y el segundo, ¿quién es el segundo Adán? A ver, Jesús es el segundo Adán que vino a restaurar, vino a rescatar lo que Adán perdió. Hablamos de eso, del primer Adán que falló, pero el nuevo Adán, Jesús, que vino a restaurar. Me recuerda mucho lo que dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hablamos de esto, ¿verdad? Para hacer un recuento. Vino a restaurar la comunión, Dios con el hombre, no el hombre con Dios, Dios con el hombre, porque Dios lo arregló todo. El hombre ni siquiera podía acercarse a Él, pero Él, en su grande amor y misericordia, hizo compasión, porque es grande, es su esencia el amor. Dios es amor. Dice Juan, dice primero de Juan, Dios es amor. Y el que anda en amor, vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Jesús dijo, mi Padre y yo vendremos y haremos morada y estaremos con ustedes, estará contigo. Y esta es la promesa de Dios, que Él viene a hacer morada en el corazón que le recibe. Así que hablamos del Adán, primer Adán y el segundo Adán. Y ahora vamos, esa fue la lección el domingo pasado, capítulo 8, pero hoy de la lección, pero hoy empezamos con el número 9, que vamos a hablar en este día. Y trae cosas muy interesantes, muy importantes, por lo tanto le pido mucha atención y que no solamente lo vea solamente como una información, sino que algo pueda traer en tu corazón la firmeza, la seguridad en tu vida de lo que tú eres. Me encanta esto en esta lección que vamos a hablar hoy, este día. Me encanta porque trae cosas muy importantes, muy interesantes para cada creyente y no creyente. Y aquí la idea principal es acceder
o accedemos al poder del Evangelio para vivir vidas obedientes en sabiendo que ha pasado de muerte a vida y que estamos vivos para Dios, muertos al pecado, pero vivir para Dios. El cambio de mentalidad es saber que somos libres del pecado, del poder, y hemos sido unidos a Cristo en su muerte y resurrección. Y cambio de corazón es sentirnos agradecidos porque somos libres del poder de la pena del pecado. O sea que la paga del pecado es la muerte. Ese es el castigo, ¿no? Pero cambio de vida es vivir una vida en obediencia porque hemos sido resucitados o también unidos a Cristo para una nueva vida. Hay dos cosas aquí que vamos a hablar que son bastante importantes e interesantes: tener conocimiento, cómo es que Dios nos salvó, cómo es que recibimos la promesa de Dios o somos acreedores de esa promesa que Dios nos ha dado. Y bien, para esto vamos a ir al capítulo 6 del libro de Romanos para empezar con esta lectura. Y quiero pedirle que me ayude a leer para que usted pueda ver poco a poco lo que vamos a estar leyendo conforme a las Escrituras. Romanos capítulo 6 y verso 1 en adelante. Hoy vamos si tenemos la lectura ahí, si trae su Biblia, si no su celular, lo que traiga usted para anotar, anote, porque es importante. Yo creo que este estudio de Romanos es fundamental para cada creyente. ¿Sabe por qué? Me interesa mucho poder compartir este estudio porque viene a fortalecer tu vida y darte seguridad y no vivir en las cosas superficiales o no emocionales. No somos una iglesia emocionalista, somos una iglesia que realmente experimenta y que no vivimos bajo la emoción, sino bajo el gozo del poder del Espíritu Santo, que te viene a fortalecer y darte seguridad. Esto me encanta a mí, poder compartir esto. Realmente, por eso le ruego que ponga mucha atención, porque esto es lo que el apóstol Pablo hablando a la nueva vida en Cristo Jesús. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, empezamos a caminar en una nueva vida. Yo no sé cuánto dicen amén a esto. Empezamos a caminar, hay un principio, hay cambios en la vida. Estamos acostumbrados a vivir cuando no conocíamos a Dios en nuestra manera, en la manera que pensamos que estaba bien, pero cuando conocimos la palabra de Dios nos damos cuenta que fallamos y que tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Eso lo hemos estado estudiando en este tiempo pasado, pero ahora dice aquí, si lo tenemos la lectura ahí, dice así, quiero que me ayude a leer. Voy a contar a 3 y empiezan a leer todos, amén. Y voy a pedirle que no se vaya tan rápido. Vamos a hacer una manera pausada para ir leyendo por lo menos los primeros 3 versículos, que dice así: 1, 2 y 3. Hasta ahí, pausa, ahí está. Vamos a tenernos, luego continuamos el versículo 5. Aquí lo que el apóstol está diciendo, ahora yendo un poco más bien a la Biblia o a la versión de Reina de Valera, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
Hice pausa en esto para entender la pregunta que el apóstol está diciendo a la iglesia o a los hermanos creyentes, o las personas creyentes y no creyentes. O sea, que había judíos y había gentiles. O sea, puede pasar en este momento que hay creyentes y no creyentes, pero que estás aquí para oír la palabra de Dios, para oír una palabra que espero que sea de bendición para tu vida, que Dios toque tu corazón. Aquí el apóstol está diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? O sea, ¿seguir pecando? Dice Pablo: de ninguna manera, porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, haciendo las dos cosas. Eso lo hacíamos cuando no conocíamos a Dios, y pone un orden, un lineamiento en cómo seguir a Jesús en este mundo que está lleno de pecado. Y tiene que haber una diferencia en la forma que nosotros presentamos a través de nuestra vida. Ese cambio, hubo cambio. La gente que vivía estaba acostumbrada a decir malas palabras, malas conversaciones, cosas malas, ¿no? Que no edifican, sino que destruyen. Y vivimos en un mundo donde mucha gente sigue y necesita un Salvador, necesita a Cristo Jesús. Pero tú que has recibido a Cristo Jesús, eres un punto de referencia para el que está a tu lado, para el que convives en el trabajo, en la escuela, en la calle, donde andes. Es un punto de referencia porque ahora eres luz. Antes no eras luz y no puedes seguir pecando. Es lo que Pablo está diciendo. Perseveraremos, haremos esto igual, en ninguna manera, porque lo que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún haciendo estas cosas? Dice, verso 4: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Ahora léalo aquí esto. Léalo como ahora en esta versión. Y termina igual: andemos en nueva vida. Ahora quiero decirle que está a tu lado, puedes decirle: andemos en nueva vida, porque somos nuevas criaturas. Hubo un fin, pero hay un principio. El fin de morir al pecado, aunque estamos en este mundo, tenemos que hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque el momento que Dios nos perdonó, puso un principio en ti, en una nueva vida. Y en esa nueva vida es el nuevo hombre. El viejo hombre está viciado, sigue diciendo Pablo, está viciado para hacer todo lo malo. Y está acostumbrado, y cuando estás en la nueva vida hay una lucha, de manera que tienes que combatir, o tenemos que combatir contra el pecado, o sea, contra la injusticia, lo que no le agrada a Dios. Cambios que necesitan suceder y no podemos seguir con la corriente del mundo, o otras palabras, haciendo lo mismo que los demás. ¿Dónde marcaría la diferencia tú que has recibido a Cristo Jesús? No podemos seguir en esa línea, porque ahí te rescató el Señor. Y ese nuevo hombre que ahora está en ti tiene que ser renovado, o debe de renovarse día con día. No digas que nada más una vez. ¿Cómo te renuevas? Todos los días. Empezó un proceso en tu vida, cambios en tu ser, de manera que si alguien maldecía, ya no maldice. Si alguien decía malas palabras, ya no las dice. O hay conductas que tienen que ser cambiadas. Si alguien es muy enojón, pues debe de buscar la ayuda de Dios para que ya no sea enojón. ¿Cuántos enojones hay aquí? No levante la mano. No levante la mano, nada más para que vea que siendo honesto, sí pasa esto. Luchamos, estás luchando con las cosas que le agradan a la carne. Y podríamos mencionar qué es lo que le gusta a la carne, y se deleita. Hay muchas cosas que le deleita, pero ¿alimentas más a la carne o alimentas al hombre nuevo? El hombre nuevo se edifica y se alimenta con la palabra de Dios. Cambios, tiene que haber cambios en tu vida. Uno debe de saber que hay cambios. Y si algo está pasando, quiero animarte a algo que está pasando, que estás luchando,
pídele la ayuda a Dios. Porque en nuestra propia capacidad no podemos. Lo podemos con la ayuda del poder del Espíritu Santo. De manera que Pablo dice, en este punto debemos de luchar y combatir contra el pecado, o sea, contra las cosas que no le agradan a Dios. Y tiene que haber cambios. Ahí vas a notar que si necesitas pedirle la ayuda a Dios, acércate con toda confianza. Dice la misma palabra de Dios, nos enseña que si alguno tiene falta de sabiduría y no entiende las cosas, pídale a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Dios no te reprocha, Dios te da porque Él sabe que necesitas de Dios. Y gloria a Dios porque podemos acercarnos a Él con necesidad, porque estamos en este cuerpo y estamos batallando de alguna forma, pero tenemos que entregárselas a Dios. Ahora, cuando viene este punto que me encanta mucho para saber cómo somos sepultados con Cristo, a través del bautismo. El bautismo es un símbolo importante que necesita ser considerado por todo creyente. Y basado en la palabra de Dios te das cuenta que dice Pablo aquí mismo, está contestando acerca del bautismo. Cuando alguien es bautizado, no solo debe de saber esto: murió para el mundo, pero se levanta para Cristo. Mueres para el mundo, pero estás vivo para Cristo. Estás muerto para el mundo, pero vives para Cristo. Así como Cristo resucitó y vive para Dios, así también nosotros somos resucitados para una nueva vida. Amén. Pero sigamos con la lectura. Capítulo que nos quedamos, el 5. A ver, vamos a ver, dice así: amén, hasta ahí. Nos quedamos ahí en ese punto. Y me gusta que usted pueda leer y pueda estar siguiéndome para ver lo que la palabra de Dios dice al respecto. Entonces, el bautismo significa muerte y resurrección. Cuando alguien es bautizado, está muriendo. Por eso es un funeral. El que se bautiza es un funeral porque muere. Y no puede seguir viviendo o tener que pensar en esto y tener en mente que eres una nueva criatura. Y tienes que buscar, o tenemos que buscar las cosas, que el hombre nuevo se empiece a renovar. Aunque hay una lucha, hay una batalla, porque estamos en un cuerpo que tiene muchas tentaciones y luchamos con esto. Pero tenemos que pensar y saber que somos nuevas criaturas. Ahí les compartieron a los niños, que me encantó lo que les estaban enseñando las maestras, acerca de saber a dónde van, de dónde son. Y le enseñaban esto: están en el mundo, mas no son del mundo. Están en el mundo, mas no son del mundo. Y esto es importante, enseñarles estos principios, y que la iglesia necesita saber que está en el mundo, que está combatiendo, que está luchando, pero tiene que tener una definición, que su ciudadanía no es aquí en la tierra, sino donde está Cristo, en los cielos, donde está tu nombre escrito y que un día va a ser mencionado. Esto debe de caminar con esta confianza y tenerlo en mente. Eres una nueva criatura, que la salvación que Cristo vino a darnos costó un alto precio. Fue pagado un alto precio por tu vida. De manera que hemos sido muertos al pecado, pero vivimos para Dios. A mí me interesa mucho esto, me llama la atención, porque la persona que es bautizada debe saber su fundamento. ¿Cómo es que sabes que estás muerto con Cristo? A través del bautismo. ¿Cómo es que resucitaste en Cristo Jesús? Cuando estás vivo todavía. Cuando te levantaste del bautismo para una nueva vida, fuiste resucitados. Estamos hablando de una manera espiritual, no física.
espiritual, que moriste para el mundo y fuiste levantado para que en adelante puedas servirle a Dios y llegar hasta el final. Aquí la cuestión, hermanos amados, y es lo que Pablo está diciendo a los romanos acerca de su fe, porque esto es enseñanza, esto es fundamento, es fundamental para cada creyente saber cómo Dios te perdonó, cómo Dios nos perdonó, cómo trajo el cambio en nuestra vida y cómo podemos decir lo que dice Gálatas 2:20. Eso no está en la pantalla, eso lo voy a decir. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Note esto: con Cristo estoy juntamente crucificado. Dígalo conmigo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Se da cuenta? Estoy crucificado, quiere decir que eres una nueva criatura. ¿Cómo puede mostrarte esto? Es lo que Pablo decía también acerca del bautismo, que es un símbolo que quede muy claro, ¿no? De muerte y resurrección. Vida nueva en Cristo Jesús. El nuevo hombre necesita renovarse, cambiar de actitud, de situaciones o de cosas que a Dios no le agradan. Y me encanta mucho lo que dice Pablo allá a los Colosenses, hablando acerca de lo que estamos hablando ahorita, acerca del nuevo hombre. Y dice en el capítulo 3 de Colosenses, tampoco está en la lista, pero lo tengo aquí. Y ponga mucha atención lo que dice, si lo puede notar, para que lo estudie, lo vea en su Biblia, si trae su Biblia allí. Colosenses capítulo 3, verso 12. Dice lo siguiente, y esto es de celebrarlo, ¿no? Porque estamos en una nueva vida, estamos creciendo, o necesita crecer a lo menos, necesita crecer cada día y renovarse cada día en el conocimiento de la palabra de Dios. Y de eso se trata en este día, poder renovarnos. Se necesita ser renovado hoy, este día, de recibir la renovación y empezar a acomodar cosas o alinearnos conforme en el conocimiento de la palabra de Dios, como Dios lo establece. Y Pablo dice así, verso 12: vestidos pues como escogidos de Dios, número 1, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y nos pone un lineamiento que a veces no nos gusta, porque a veces el deseo carnal nos quiere vencer. El sentimiento, resentimiento, que para muchos es tan difícil, están combatiendo, están luchando. Pero este es el nuevo hombre, que se vista de estas cosas. En otras palabras, es la tarea que tenemos mientras estamos aquí. Cosas que tienen que cambiar de nuestra mente: temores, juicios adelantados. Y la misma Biblia dice que no hagamos juicio antes de tiempo. Pero siempre la tendencia del ser humano, hablando de su naturaleza, siempre piensa adelanta cosas, o pensamos cosas, o imaginamos cosas y situaciones que vienen muchas veces hasta traer sufrimiento, a raíz de amargura, falta de perdón. Y al tocar este punto, es solamente con el fin de compartirles lo que Dios dice en su palabra, para que puedan levantarte de ese tipo de cosas, porque eres una nueva criatura. Ese es el punto definido. Eres una nueva criatura en Cristo. Y Pablo lo que está diciendo así: vístanse como escogidos de Dios, sean amados, de entrañable misericordia, sean benignos, sean humildes, sean mansos, sean pacientes, sopórtense unos con otros. Y que si hay una queja de uno contra otro, perdónela. Aquí digo yo, ¿cuántos han sido lastimados de alguna forma? Si no, levante su mano. Si ha pasado por eso o está pasando por ahí, por esa raíz de amargura, tiene que desecharla. Eso no es bueno. Tiene que ser libre. Punto número 1: Dios te llamó a ser libre, no estar cautivos
otra vez al pecado o seguir practicando lo mismo, lo que hacíamos en la vieja vida o la antigua vida o la forma de vivir, a lo que estábamos acostumbrados antes de conocer a Cristo. Él dice: cambien esto, ahora cambien la postura, sean enojones, ya no. Y si estamos batallando con eso, pues hay que pedirle la ayuda a Dios. Señor, ayúdanos, necesitamos tu ayuda. Yo sé que hay mucha necesidad en este tiempo, hay mucha necesidad. ¿Por qué acercarnos a Dios y decirle a Dios: estoy batallando con esto? Yo sé que muchos están batallando con este tipo de cosas en su corazón, pero quiero decirte que tú eres una nueva criatura, que estás combatiendo y estamos luchando con eso. Estamos en un cuerpo pero que batalla con esto, pero un día se va a terminar esto. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamados. Fuiste llamados porque es un propósito que Dios hizo para tu vida. No te llamó para ser un derrotado o derrotada, o que estés siempre llorando, llorando y llorando. Hay gente que llora siempre. Yo sé que sí hay necesidades, hay situaciones cuando lloramos, pero hay situaciones que vienen a partir el corazón, que porque hay corazones que fueron lastimados, algo otros por algún pesar. Hay una cadena ahí de sufrimiento, de amargura, de dolor. Hay un espíritu que viene a traer depresión y te baja todo el ánimo. Te quiere robar lo que Dios te está dando. Ahí es donde estamos luchando. Y cuando estamos ahí luchando, ¿qué tenemos que hacer? No solamente considerar lo que estás pasando por una terrible depresión, sino venir a aquel que lo puede hacer, traer la libertad a tu corazón. Esa es la palabra para tu vida. Pídale a Dios y Él te dará abundantemente sin reproche. Y dice Pablo aquí, sigue diciendo, verso 14: sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Que los corazones sean llenos de su presencia. Fuiste llamado a estar en un cuerpo, pero también en todo lo que recibimos de parte de Dios, dice que seamos agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, siendo enseñados y exhortándonos unos a otros. A cada corazón alabe al Señor con cantos, con cánticos espirituales, y todo lo que hagas de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ser agradecidos por lo que Dios te da. ¿Sí? Esta es la tarea. Que este fruto, porque esto es fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo empieza, ¿sabe con qué palabra empieza? Primer fruto del Espíritu Santo: amor. Es el primer fruto. No es un fruto de nosotros. Necesitamos entender esto. Para nosotros, entiendo esto y quiero enseñarle. Para nosotros como seres humanos, hablando de una manera humana, es tan difícil perdonar. Déjeme decirle que eso luchamos todos con esto. Es tan difícil perdonar y soltar el sentimiento. Hay gente que se le vive siempre hablando y hablando y hablando de sentimiento y de sentimiento, y que me hicieron y hablando de mucha derrota. Hoy te quiero decir que en Cristo hay victoria. Hoy te quiero decir: suelta eso, porque eso no es correcto. Vístete del nuevo hombre que está lleno de amor, de compasión, que perdona. Cuando se está batallando esto, acércate a Dios y pídele la ayuda al Señor. Están luchando porque entiendo y conocemos que estamos en un cuerpo que está viciado a las cosas pasadas. Pero recuerda esto, que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, y que anheles y ames estas cosas que le agradan a Dios, vestidos del nuevo hombre como escogidos de Dios, y sed agradecidos. Exhortándonos, animándonos. Exhortando es animarte, y yo te quiero animar en esto, te animo. No es condenación, es animarte, es impulsarte, es que sean levantados, es orar para que Dios te ayude, para que Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu descendencia, sobre todos los seres queridos tuyos. La bendición va a alcanzar a todos.
Cuando le buscamos a Dios, vas a ser acreedor a las promesas de Dios para ti y para tu familia. Vivimos bajo la bendición. Nuestras generaciones son bendecidas. Son bendecidas, son impulsadas porque hubo alguien que le creyó a Dios y estableció un principio para desatar las bendiciones, no solamente tuyas. Por eso es importante mantener nuestra fe y creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, alimentando el nuevo hombre. El viejo hombre está viciado a hacer lo malo. El nuevo tiene que renovarse. Debemos renovarnos cada día. En este proceso de la vida, saber que número uno, la salvación Dios nos la dio. Dios te dio la salvación y te hizo un nuevo hombre, te hizo una nueva mujer, y allí en adelante empieza a caminar, creciendo, dando fruto. Y no es nuestro fruto, decía ahorita, no es nuestro fruto natural. Nosotros es difícil, voy a decirlo, a veces está imposible. Pero cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, Él te da el poder para que puedas vencer en todo obstáculo que te puedas encontrar en la vida. Es el poder del Espíritu Santo que te guarda. Y ahí va esto: te va a guardar y vas a llegar y te va a guiar aún hasta que llegues al punto de la muerte. Él te levantará y te guiará mucho más allá. Dios te lleva de gloria a gloria, en victoria y de triunfo en triunfo, y viene a perfeccionar la obra. La obra se va a perfeccionar, vas a terminarlo cuando Cristo venga, cuando te presentes delante de Él como un varón, como una mujer aprobada, que le sirvió a Dios, que valió la pena, y que muchos van a decir en aquel tiempo o en aquel día: valió la pena servir a Dios, valió la pena haber luchado, haber pasado por muchas pruebas, y que aún en eso Dios te mantuvo firme y llegaste hasta el final para recibir la corona de la vida que está preparada para todos que le aman. Gloria a Dios. Me encanta esta declaración del apóstol Pablo. Y él lleva esto para que su fe se fortalezca y sepas en este día como creyente. Y si no eres creyente, hoy entrega tu vida a Cristo. Te animo a que lo hagas. Puedes recibir también las promesas si tú abres tu corazón a Cristo Jesús, porque también es para ti, es para todos. Entonces, esto me impacta mucho, llena mi corazón realmente, y se lo comparto. Saber, hermano, amado, hermanas, familia de Dios, que sepas lo que tú eres en Cristo Jesús. No eres cualquier cosa. Yo quiero que le digas al que está a tu lado: si eres tu esposa, es tu esposo, es tu hermana, es tu mamá, es tu hija, y le puedas decir, mirándola de frente, voltea que está a tu lado, míralo. ¿Por qué no le dices: tú no eres cualquier cosa? Dígaselo. ¿Sí lo cree? Tú no eres esposo a la esposa, dígale: tú no eres cualquier cosa. Tú eres muy especial. Por lo que va a escuchar ahorita, le estoy diciendo por lo que va a escuchar ahorita en la palabra del Señor. No eres cualquier cosa. Y no estás aquí por casualidad. Díselo también. Díselo. No estás aquí por casualidad. Ahora lo decimos generalmente para todos. No es casualidad que estemos aquí. A ver, dígaselo. No es casualidad que estemos aquí escuchando la palabra en este día, porque Dios tenía propósitos para tu vida, o dilo: para mi vida, de escuchar, de oír la palabra para mí, porque la palabra es para ti, la palabra es para ustedes, para que no vivas en temores y que sepas quién eres ahora que estás en Cristo Jesús. Pablo dice aquí en Efesios capítulo 1, y dice aquí: bendito sea el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. ¿Para qué fuimos escogidos? ¿Para qué fuiste escogido? Para ser santos, limpios, sin mancha. Fuiste escogido, seleccionado por Dios. ¿Desde cuándo? Si no es ahorita,
Si estabas escogido, si estás aquí, no es casualidad, estaba en el plan de Dios, porque todo se mueve bajo la voluntad de Dios. No estaba en tu pensamiento, no estaba en mi pensamiento, no sabías que ibas este domingo 6 de julio, ibas a estar para escuchar esta palabra, porque los tiempos los tiene Dios en su voluntad. Y tú estás aquí para que escuches y oigas lo que Dios hizo contigo antes que tú y yo naciésemos. Él lo preparó, Él lo seleccionó, Él te escogió para que fuésemos o fueses santo delante de Él, por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para ti. Y no digo solamente para ti, incluyo la familia, tu familia, tus seres queridos, incluyo también para nuestra ciudad, para todos tienen la oportunidad de recibir esta palabra. Y si tú ya la recibiste, ahora deleítate en esto, fortalécete con la palabra del Señor. Dice en el verso 4: según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, escuche bien, santos sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí escuche esto: fue el plan de Dios, se complació a sí mismo. No merecíamos la salvación, estábamos alejados de Dios, no podíamos acercarnos a Dios, no teníamos los medios para poder hacer trato con Dios o hacer un pacto. El hombre no tenía la capacidad. Dios se complació a sí mismo, su puro afecto de su voluntad, se complació a escogerte. Y no importó cómo te haya encontrado, Él te escogió para sanar tu herida, para llenarte de su presencia y darte promesas que no merecíamos, pero que ahora las tenemos en Cristo Jesús. Por eso me gozo, porque Él te la ha dado, nos las ha dado esas promesas para nosotros como iglesia, como creyente, como familia. Y me encanta lo que sigue diciendo, verso 6. Dice: nos escogió por puro afecto de su voluntad, dice verso 6, para la alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesús, en quien tenemos redención, o sea, la salvación por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en el cielo y los que están en la tierra. Todo lo preparó para la gloria de su nombre. Él simplemente se complació y se complace salvar, porque Él es amor. Es la esencia de Dios, que no quiere que nadie se pierda, sino que vengan a un arrepentimiento. Dios pone los medios para que el pecador reciba el favor de Dios, reciba la bondad de Dios, reciba la gracia de Dios, cuando no la merecía y no la merecen o no la merecíamos, pero por el amor del Señor, que nos amó y se entregó y pagó un alto precio para darnos la salvación, o en otras palabras, para acercarnos a Dios, reconciliarnos con Él cuando no merecíamos. Él lo hizo porque simplemente te amó, nos amó, se complació a sí mismo salvarnos y punto. Porque a otros no les conviene, que el diablo se enoje y que diga: este no la merece, este es lo peor. No, Dios se complació y salva al más vil pecador. Denle un aplauso al Señor. Pero no termina esto. Al saber las declaraciones que Pablo enseña, tan extraordinarias, realmente de ver o de contemplar qué tremendas cosas Dios nos ha dado, simplemente porque te amó. Así que eso te levanta y no te permite que seas derrotada. Tienes al Dios Todopoderoso a tu favor. Esto es de celebrar de veras el favor de Dios. Por eso, cuando les comparto acerca de la celebración, esto es de celebrarlo, es darle gloria a Dios, porque tuvo misericordia, porque lo que no conocíamos, ahora lo conocemos. Lo que no entendíamos, ahora lo entendemos. Ahora yo sé que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Así que habrá
algo que pueda detener a un hijo de Dios cuando sabe las cosas que Dios te ha dado? Para mí es de suma importancia. Y decirte lo que dice el verso 11: y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Lo que hizo su voluntad, porque él así lo hizo, así lo pensó, él así se complació. Verso 12: a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Verso 13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el poder del Espíritu Santo. Eres propiedad de Dios, le pertenece a Dios, le perteneces a Dios. Yo no sé si puedes decirle al que está a tu lado: le perteneces a Dios, le pertenecemos a Dios. Hay un problema aquí para muchos. Como ven tanta imperfección, no lo creen. Y les dices: tú eres un vencedor. Y hasta te pueden decir: ¿a poco sí? Hay muchos que dicen así esa frase. ¿Será cierto? Aunque estés pasando por necesidades muy fuertes, tú eres un vencedor. No se lo creen. Pero aquí hay un pueblo que sí cree. Sí creemos, porque somos justificados por la sangre de Cristo Jesús. No lo merecíamos, ni un pecador lo merece, pero la gracia de Dios derramada a favor de tu vida, a favor de mi vida. Y somos justificados delante del Padre, porque Cristo ahora mismo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. De manera que cuando fallamos, hay alguien que está peleando por ti. Es nuestro abogado de abogados, que se llama Cristo Jesús. Por eso viene y te levanta, viene y te restaura, viene y te da las fuerzas, porque te ama. Viene y te abraza cuando necesitas ser abrazado. Hace mención el apóstol Pablo hace estas declaraciones de estas cosas tan importantes, que nos dice lo que somos. Número uno, nos escogió. Yo le doy un aplauso al Señor cuando diga estas declaraciones. Déselo a Dios. Sabes que Dios te escogió. Número dos, te predestinó. Número tres, nos aceptó por su gracia. Número cuatro, nos redimió y nos perdonó. Nos dio a conocer su voluntad y participamos de la herencia. Tenemos una herencia aparte, si se da cuenta. No solamente la salvación, pero hay una herencia que viene para los que le aman. Y por último, lo más importante de todos, vino a poner un sello y te dice que tú eres propiedad de Dios. O ese aplauso debe sonar más fuerte. Debe sonar más fuerte. Porque le perteneces a Dios. Eres pueblo escogido. Eres pueblo adquirido por Dios. Pero hay algo que dice Pedro. El Señor nos llamó y nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que te escogió, de hablar, de publicar. Hoy que es un tiempo de la iglesia, poder hablar cuando sabes quién eres en el reino de Dios. Cuando lo sabes, no puedes callar. Es de salir y compartir este evangelio con la gente. Es compartir las buenas nuevas. Es compartirle a aquellos que están necesitados y que están en derrota. Saber que hay respuesta, que hay poder en Cristo Jesús para obrar a favor del necesitado. Sal de este lugar hablando, si lo crees, de decir: esto el Señor está haciendo y quiere hacer contigo. Quiere darte esta palabra que me ha dado a mí.
Y no es para quedarnos con la bendición, sino para compartir la bendición de la palabra de Dios. Hablarle a otro que va a ser rescatado, al que tienes tú cercas, tienes algún familiar, tienes alguien que está contigo. Háblales, no te quedes con los brazos cruzados o simplemente saber que sí hay respuesta y no hacemos nada. Porque en este momento hay mucha gente que está llorando y necesita una palabra tuya, una palabra de fe, que le has creído a Dios y que sabes que eres un hijo o una hija de Dios y que estás aquí con propósito y que fuiste escogido con un propósito. La iglesia de Dios fue escogida para la alabanza de su gloria. Un día, aquí es un ensayo de lo que estamos viviendo en este mundo. Un ensayo de adorar a Dios, pero viene el tiempo de manifestarse la verdadera adoración cuando estemos un día delante de su presencia y vean entrar las multitudes. Pueden entrar muchos adorando a Dios por la victoria que Dios dio, el triunfo que Dios dio sobre el pecado y darnos la vida y vivir con Él por la eternidad. Eso necesita saber la iglesia. Vamos a estar un día adorando al Cordero para siempre.